Saludos buenas, mi nombre es Carlos Reyes, estudiante de Lengua y Literatura en la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra, Santo Domingo. Y en el día de hoy estaré presentando una retroalimentación del proyecto de investigación realizado por el autor Orlando Alba, bajo el tema Datos para un diagnóstico de la enseñanza del español en las escuelas públicas de Santo Domingo. Así se tituló su libro publicado. Y antes que nada, estaré presentando las diapositivas antes de comenzar la exposición. Ok, cabe destacar que Orlando Alba es un conocido lingüista dominicano, catedrático de lingüística hispánica en el Departamento de Español y Portugués de Brigham Young University y es miembro de la Academia Dominicana de la Lengua. Entre sus libros publicados se encuentran Lengua y Béisbol en la República Dominicana, publicado en Santo Domingo 2016, Cómo hablamos los dominicanos en el 2004, Manual de Fonética Hispánica, Río Piedra 2001, Nuevos aspectos del español en Santo Domingo 2000, Vocabulario básico del español, Río Piedra 1997, entre otros. Antes de comenzar, sería bueno decir de dónde surge esta investigación o propuesta. Y cabe mencionar que este estudio parte de un diagnóstico llevado a cabo, pero no terminado, de Hispanoamérica. Ese proyecto se titulaba La enseñanza del español en el mundo hispánico. En este estaban involucrados diversos países hispanoamericanos, como son Argentina, Bolivia, Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Paraguay, Puerto Rico, República Dominicana, Venezuela, entre otros, siendo un total de 20 países. El diseño original de ese proyecto, de ese antiguo proyecto, incluía el análisis de la madurez sintáctica, la coherencia y la cohesión de, del discurso, la riqueza léxica y el léxico disponible. Pues en el proyecto de ALBA se estudian todos esos temas, excepto lo que son la coherencia y la cohesión del discurso. Y se agrega un capítulo sobre diversas cuestiones ortográficas que se manifiestan en las composiciones del diagnóstico realizado por los estudiantes de la muestra tomada aquí en Santo Domingo. Y pues, después de haber leído el libro Datos para un diagnóstico de enseñanza del español en las escuelas públicas de Santo Domingo, pude inferir que la tesis sería presentar un análisis exhaustivo del estado de enseñanza del español en las escuelas públicas de Santo Domingo, ofreciendo datos y estadísticas que permitan comprender mejor los desafíos y oportunidades que enfrentan los estudiantes y maestros en la enseñanza del idioma, que es el español dominicano.
Y pues a su vez, la hipótesis, la cual deduzco que es la enseñanza del español en las escuelas públicas de Santo Domingo, pues presentan diversas limitaciones y desafíos, como la falta de recursos, la falta de capacidades de los maestros y la falta de políticas educativas adecuadas, lo que esto dificultaría el aprendizaje del idioma y afecta la calidad de la educación a nivel general. Y como este es el enfoque de la hipótesis y siendo demostrada, si, si fuese demostrada más adelante, se podría deducir que la identificación y análisis de estos problemas podrían ayudar a mejorar la calidad de la enseñanza del español en las escuelas públicas de Santo Domingo y por ende mejorar la educación en general en el país. Y cabe destacar también que esta hipótesis es lo que en la gran mayoría, en su gran mayoría, las personas consideran, tanto aquí en el país, que en la educación está bastante precaria. Los dominicanos poseen un déficit de la calidad de, de ortografía, redacción, en general los aspectos lingüísticos. Pero veamos si es cierto. Pues el libro Datos para un diagnóstico en la enseñanza del español en las escuelas públicas de Santo Domingo, por medio a esas pruebas diagnósticas aplicadas, determina los siguientes aspectos, los cuales son la madurez sintáctica, las oraciones, la madurez sintáctica, la cual se refiere a la capacidad de los estudiantes para formar oraciones complejas y utilizar correctamente la gramática y la sintaxis del idioma. Cuando digo sintaxis, me refiero a la disciplina lingüística que estudia el orden y la relación de las palabras o sintagmas en una oración, así como las funciones que cumplen estas. El análisis de la madurez sintácticas podría haber revelado si los estudiantes tienen dificultades para construir oraciones complejas o si cometen errores gramaticales comunes. Además, saber en qué lugar ubicar las palabras de la oración, si estos estudiantes cumplen con ese factor, si cumplen con la colocación de las palabras según su categoría gramatical, como por ejemplo el sujeto, el adjetivo, el verbo, el objeto directo, y que al leer su producción estén bien redactados. En cuanto a la riqueza léxica, se refiere al conocimiento y uso adecuado de las palabras en diferentes contextos y situaciones. Pues el análisis del léxico disponible podría haber determinado si los estudiantes tienen dificultades para comprender el significado de las palabras o si utilizan palabras inapropiadas o mal utilizadas en diferentes contextos, como por ejemplo, en la oración. En la oración, mi amigo realizó su cena corriendo porque ya quería dormir. Mi amigo realizó su cena corriendo porque ya quería dormir. La palabra corriendo está bien escrita, pero está mal empleada en ese caso porque expresa una acción diferente a lo que está haciendo o lo que se supone o se entiende que es el mensaje que se está transmitiendo. Pues es evidente
que él no está corriendo mientras está preparando su cena. Vamos a decir que mientras está, ya sea en la estufa, no está corriendo. O si fuese un emparedado, no está realizándolo y está corriendo a la vez. Pues, en cambio, si hubiera utilizado la palabra rápido o precipitado, por ejemplo, mi amigo realizó su cena rápido o de manera precipitada porque ya quería dormir, esa sería una opción más adecuada. Sin embargo, esa palabra de su léxico dispone que le salió totalmente natural, aunque esté mal empleada, pero ese es su léxico disponible en ese instante, el cual no tuvo que rebuscar palabras, las palabras más pertinentes, sino las que tenía con más disponibilidad. Estos análisis son importantes para comprender tanto las fortalezas y debilidades de los estudiantes en cuanto a la comprensión y el uso de los idiomas, en este caso el español, lo que a su vez puede ayudar a mejorar la enseñanza del español. En cuanto a la muestra eh, tomada para esta parte del proyecto Orlando Alba o el proyecto general, su proyecto general, pues para determinar el nivel de calidad de estos aspectos lingüísticos en la República Dominicana, fueron escogidos 4 escuelas públicas de la capital del país, 2 de ellas del nivel de enseñanza primario, la cual fueron la Escuela República de Honduras y Centro Salesiano Oratorio María Auxiliadora, y 2 escuelas del nivel secundario, entre estas Liceo Mauricio Báez y Liceo Excelencia República de Colombia. En cada una de esas escuelas se eligió un grupo de 20 alumnos con una muestra total de 80 estudiantes, 40 niños del quinto curso del nivel primario de aproximadamente 11 años de edad y 40 jóvenes del tercer año de secundaria, de alrededor de 17 años de edad. A ver, para que no se tape. Bien, son ejemplos de redacción de los estudiantes en uno de los diagnósticos aplicados. Y como ejemplo, utilizo este fragmento. Un día yo fui para la playa, me ahogué y me llevaron al médico y me sacaron mucha agua. Y al otro día yo iba por un camino y me caí y me clavé una varilla. Me pusieron trementina y me dolía la herida y me pusieron 6 puntos. Pues correspondiente a los errores vistos, debemos tener en cuenta que la finalidad de la combinación de oraciones no consiste en escribir oraciones más largas porque sí, sino cumplir con una cantidad o tamaño. O sea, no se debe redactar párrafos o oraciones para cumplir con una X cantidad de palabras o tantas oraciones, sino que las oraciones sean de lo más efectivas y sean precisas, y si es necesario una oración simple para llegar a la intención que se quiera comunicar, es más que válido. Sin embargo, en este ejemplo vemos como el fragmento le faltan algunos signos de puntuación, como la coma, la cual no se podría separar
no separa las proposiciones de, dentro de la oración. En cuanto a lo que dice, ok, aquí está otro ejemplo, el cual dice, a mí me, a mí me han pasado cosas buenas, como pasa, como pasa de curso y aprender a ayudar a las demás. Pues esto que está bastante poco entendible o poco relatado, porque de entender lo que quiso dejar dicho el niño, se entiende, pero está muy mal redactado. Debajo está un ejemplo de lo que quiso dejar dicho y cómo debe estar bien redactado, separando aquellas palabras, el cual el niño las combinó, algunas la cortó, dándole, formando, fabricando palabras y no le puso signos de puntuación por, en vez de decir, a mí me han pasado cosas buenas, como pasar de curso y aprender a ayudar a los demás. Ahora quiero compartir algunos de los estudios previos relacionados con estos temas en el mismo país, Santo Domingo y otras ciudades. Según Beliz 1996, este propone una nueva metodología en español que incluye ejercicios de producción de oraciones compuestas y textos mayores. Esta metodología involucra operaciones lingüísticas que pueden aumentar la riqueza léxica definida como el caudal de vocabulario nocional actualizado según el tema de discurso y las circunstancias comunicativas. Y pues según Cuba Vega 2007, la riqueza léxica mide el dominio léxico general de un hablante en la producción de textos orales o escritos mediante estadísticas. La riqueza léxica se denomina como la densidad léxica de un texto en la relación que existe entre su extensión, que es el número de palabras en total, y el número de palabras distintas que ésta contiene. Pues a mayor densidad léxica, mayor número de palabras distintas existen. En otros términos, un texto con una alta densidad léxica posee muchas palabras distintas que se repiten muy pocas veces, mientras que un texto con una densidad léxica baja contiene pocas palabras que se repiten muchas veces a lo largo del texto. En cuanto a un estudio realizado por H. de Jung en 1991 en la República Dominicana, se evaluaron 80 narraciones de estudiantes de sexto y octavo grado en Santiago de los Caballeros y se encontró que los índices de riqueza léxica de los niños superan a los de las niñas y que los estudiantes mayores tienen mejores resultados que los más jóvenes. Esto de por sí sería un poquito evidente, pero no necesariamente sería por la edad. Por otro lado, el nivel sociocultural no tuvo un impacto significativo en los niveles de riqueza, pero sí influyó en el intervalo de aparición de palabras de contenido emocional. En un sentido similar, realizado por Tela en el 1992,
También en Santiago se encontró que la variable sexual no era relevante para nada, pero las variables del nivel socioeconómico, sí. Pues en cuanto a los tipos de centro educativo y su procedencia geográfica, el cual influían en la riqueza léxica de estos estudiantes. Y ahora surge una pregunta bastante prudente: ¿cómo promover el desarrollo de la riqueza léxica? Pues también es en ese terreno el primer recurso disponible para cualquier persona es, sin lugar a duda, la lectura. Mientras más lea una persona, mientras más esté inmersa ella, más amplio será su vocabulario, más contexto tendrá tanto de letras, fomentará sus competencias lingüísticas, sus competencias de comprensión lectora, entre otras. Aquí tengo que por medio de la lectura constante, preferiblemente supervisada, el estudiante se va familiarizando por un vocabulario nuevo, utilizando en contextos determinados. Y naturalmente enriquecimiento léxico puede reforzarse también mediante la realización frecuente de ejercicios, como algunos de los que se muestran más adelante. Antes de, seguiré exponiendo algunos de los estudios previos relacionados con el tema, como por ejemplo Beliz, 1986, el cual realizó investigaciones en Chile sobre el español y descubrió que las unidades terminales conocidas como proposiciones dentro de las oraciones y las cláusulas, que son sujetos con predicados sin verbo, por lo tanto, en una misma oración puede verse incluido diversas cláusulas, diversos sujetos con un predicado no verbal, no necesariamente diversos verbos. Y las unidades terminales son proposiciones, pueden ver varias dentro de una oración si la oración es compuesta. Ahora bien, las cláusulas, que son más largas y complejas en los cursos superiores que en los inferiores. Eso fue determinado. Y también encontró que el crecimiento sintáctico continúa más allá de la secundaria. Por ejemplo, en la universidad, su área laboral, etcétera. Estos estudios son importantes para entender cómo los estudiantes desarrollan su sintaxis a lo largo de su educación, recalcando nuevamente que la educación no termina cuando completa el bachiller o incluso la universidad. Pero en este caso sí estamos orientados y basándonos en estos factores. Las investigaciones de Bellis, 1986 a 1988 en Chile, muestran conclusiones destacando que las unidades terminales y las cláusulas son significativamente más largas y complejas en los cursos superiores que en los inferiores. Además, este enfatiza que el crecimiento sintáctico no termina en el último curso de la secundaria, sino que va más allá, como por ejemplo en la vida universitaria, así como lo había expresado. Además, se han realizado investigaciones sobre la riqueza léxica en textos producidos por niños y adolescentes en distintos países hispánicos. Además, Ávila, en 1986, encontró que el nivel sociocultural influye en la riqueza léxica y que las niñas tienen una mayor densidad de palabras. Otra
distinción importante es entre las palabras de contenido semántico y las que no lo tienen. Y los pronombres, artículos y elementos relacionados, relacionales no tienen contenido nocional. Y pues para concluir ya esta parte, comento que en relación con los datos de otros países hispanohablantes, los índices de madurez sintáctica de los países, o específicamente de República Dominicana, son positivos, equiparando a los demás, el cual están bastante aproximados en sus resultados, como por ejemplo en Puerto Rico y Cuba, el cual sus datos reflejados van muy de la mano a República Dominicana. Estos son algunos ejemplos de pruebas diagnósticas aplicadas en Santo Domingo, algunos estudiantes, y vean las faltas ortográficas que identificaron, como por ejemplo este es un solo texto, dice, a mí se me, Mario, dice Mario, pero Mario murió una abuela, yo estoy muy triste, eh, parece, pero también mis, muy asustada. Y también, pues la verdad que es un poquito no entendible, a menos que ya tengas el documento frente a frente y trates de descifrar algunas palabras que en realidad están mal redactadas, están o cortadas o están pegadas a otras o están distorsionadas. Bueno, como por ejemplo aquí me hacen, seme, ami, pegado, que debería estar dos palabras separadas, a mí, también están separados, esa es una sola palabra, debería de ir junta. Me gustaría, está totalmente pegado, me gustaría, y sin completar. Pues aquí les leo el texto que el cual él intentó escribir. A mí se me murió una abuela y yo estoy muy triste por eso, pero también muy asustada por los exámenes y también estoy muy feliz porque Dios me ha dado esta profesora tan buena a través de mi directora y me mudé en un barrio tan bueno que me está haciendo feliz y también me gusta mi escuela. Mi mamá, mi papá, mi hermana, mi sobrino y mi cuñado me hacen feliz. Mis amigos, mis amigas, etcétera, saltándolo. Yo me asusté también en la feria del libro porque un día me perdí y después me hallaron abajo de una mesa con un peluche. Y también me asusté porque un día se me iba a morir mi mamá y estoy más triste porque se me murió mi sobrino y me puse mala y me llevaron al médico. Punto. A mí me gustaría ser feliz porque yo quiero ser doctora y policía, pero más gustará eso si me hace feliz. También me hace feliz que toda mi familia está unida para siempre. Me gusta tener amigos y amigas porque también me gusta compartir con mis amigos y amigas. Me gusta también leer un libro, cuentos con mi mami y mi papá y me hace feliz comer helado. A pesar de que este fragmento, este texto se fue corrigiendo en cuanto a las palabras que estaban mal escritas.
Aún así, es evidente que le falta coherencia a algunas palabras y cohesión a algunas oraciones, coherencias a la, entre oraciones, ya que comienza hablando de un tema y otro, y luego sigue, aunque no sea tan divorciado, pero debe de abrir al menos un conector del cual exprese ya sea una oposición, una que ya dejará de hablar de eso, introducirá un nuevo código utilizando conectores introductorios, etcétera, etcétera, etcétera. Aunque este ya esta es una redacción del nivel secundario, que, bueno, ha causado un poco de disgusto. Mm, Aquí están algunas correcciones de las pruebas diagnósticas, el cual se quería señalar, como por ejemplo en el nivel primario, las palabras tuve en B larga, divertimos, B larga, había sin H y con V, íbamos con B larga, esto en el nivel primario, pensaba con V, se ven como no hacen uso correcto. En el nivel secundario, por ejemplo, utilizado mucho la palabra voy, pero con B larga, el cual no se debe de utilizar. En la segunda tenemos celebraron con S en el nivel primario, gozamos con S, policía con S, hace también, obedece. Mientras que en el nivel secundario hubieron pocas que se frecuentaban, como por ejemplo haciendo, sin H, sin H y con S. Asimismo, utilizando errores con J y G, gente con J, y en el nivel secundario, protegida, en vez de protegida, con G. Y así sucesivamente, hubieron algunos errores ortográficos con las palabras Y, doble L y con la H. Y podemos notar que el nivel primario incumplía más con la redacción, con la gramática de las palabras, mientras que el nivel secundario era menos frecuente. Pasando a otro tema, sobre el léxico disponible, se entiende como al vocabulario utilizable en una situación comunicativa determinada, es decir, a las palabras que surgen en torno al tema o centro de interés al que se refiere una conversación. O dicho de otra manera, una palabra se considera disponible si en una situación particular se presenta fácilmente y de forma inmediata a la mente del hablante. Pues Orlando Alba afirma en su informe que a pesar de las reconocidas deficiencias, la enseñanza del español en las escuelas públicas de la capital del país ha logrado o está alcanzando un determinado grado de progreso en el desarrollo de las competencias lingüísticas de los alumnos. Esto de acuerdo con los datos analizados en los índices obtenidos por los estudiantes del tercer curso de secundaria, que superan a los del quinto curso de primaria en todas las áreas estudiadas. Y aunque expone que se podría creer que el avance se corresponde
simplemente con la madurez física y mental debido a la comparación de edades, ya que uno está en primaria y otro un nivel más alto de secundaria, pues este señala que no es de cuestionar el efecto que la acción escolar haya podido ejercer en el crecimiento relativamente pronunciado, porque si no se fomenta eh, la lectura, no se fomenta, perdón, no se fomenta y no se sigue aprendiendo, aunque vayan pasando los años, es poco probable de que adquiera un avance tan drástico, pues no, este proyecto determina que no fue a causa, no es a causa de porque tengan más edad que los de primaria. Pero también se afirma que los datos podrían ser mejores, podrían ser más positivos, que el objetivo de la enseñanza tiene que ser ambicioso, por lo que no hay que mantener una actitud de conformismo porque se den cuenta, se haya comprobado de que existe una calidad más renovada, más eficiente y que en comparación a los diversos países estamos en el promedio, a la par con los demás hispanohablantes. Pero se debe de seguir incentivando al desarrollo lingüístico del país. Ahora bien, en cuanto a las sugerencias post-análisis, en este trabajo no se ha realizado el análisis de la coherencia discursiva, siendo este un componente decisivo de la efectividad de una redacción, por lo que se espera ser investigado en el futuro, expone Alba. Además, se entiende que la coherencia es lo que permite comunicar el significado de modo organizado y lógico, pues para ello, entre las oraciones y los párrafos de un texto tiene que haber continuidad de contenido. Un escrito puede estar sintácticamente bien formado y ser incongruente si sus distintos elementos no muestran continuidad semántica, como ocurre en el ejemplo: yo estaba viendo televisión y llegó María y jugamos Nintendo. Punto y seguido, mi mamá tenía un vestido nuevo, pero se divorció de mi papá. Pues las deficiencias pueden ir desde la falta de secuencia lógica hasta la contradicción interna. Se requiere contar con nuevas investigaciones sobre los distintos aspectos del problema y hay que procurar que sean realizados con criterios homogéneos y que tengan en cuenta todas las variables pertinentes en el proceso. En la anterior oración, las dos oraciones anteriores que había expresado, yo estaba viendo televisión y llegó María y jugamos Nintendo, punto y seguido. Mi mamá tenía un vestido nuevo, pero se divorció de mi papá. Esas dos oraciones no tienen absolutamente ninguna coherencia. En sí poseen un grado efectivo de cohesiones, también redactadas, poseen su signo de puntuación lo más debidamente, pero no están totalmente divorciadas una de otra. Por el momento, con todas las informaciones preliminares con las que cuenta en la actualidad sobre la situación de la enseñanza del español en otros países hispánicos, revela que el estatus o la posición relativa de la República Dominicana no parece tan lamentable como se tiene por costumbre a pensar. Pues, en efecto,
lo que se, lo que se deduce que sería la hipótesis de su investigación estaba un poquito divorciada en cuanto a ese grupo de limitaciones, de carencias, que en cierto punto sí las hay, pues, carencias lingüísticas, pero no como con esa visión que en general, generalmente se tiene. Ahora le voy a mostrar algunas sugerencias de ejercicios y actividades de palabras que sugiere para poder mejorar, para estar inmerso al entendimiento, a la comprensión, al estudio, para no dejar atrás esa ignorancia, la cual él lo propone como, como estrategias y recursos didácticos para que los profesores lo pongan en prácticas con sus estudiantes en el aula de clase. Este es, por ejemplo, ejercicios de actividad. Tipo de ejercicios léxicos sugeridos: sustituir el verbo poniendo otros más apropiados al contexto sin repetir ninguno. Como por ejemplo, en en la parte de la derecha están diferentes tipos de palabras, el cual hay que sustituirla por una de las, hay que sustituirla, sustituir algunas que están en negrita de la oración por unas de ellas. En este ejemplo, la que le queda a la derecha, creo que son las correctas. La enfermera le puso pomada en la herida, untó. Es efectivamente. Estos ejercicios, pero poniéndolo de manera salteado, que él tenga que pensar, deducir cuál es un sinónimo de esa palabra, cuál tiene una mayor sinonimia, y que esa sinonimia caiga al contexto el cual se refiere a esa oración para que no pierda absolutamente su significado. Otro ejercicio está en las siguientes oraciones: sustituye el verbo por el antónimo que le corresponde. Esta es una actividad similar a la anterior, pero en este caso se sustituye antónimo. También en estos enunciados sustituye la subordinada del relativo por el adjetivo equivalente. Un ejemplo: el descanso, que tiene lugar por la noche. Pues nocturno, 1, 2, 3, 4, 5, sería la palabra. Nocturno sería la palabra. En el primero, un estilo que utiliza pocas palabras, conciso, porque es la que están entre corchetes, entre slash, que utiliza pocas palabras, conciso, que sobran, es algo superfluo, que no es natural, es algo afectado, que no vive en un territorio fijo, es nómada, que se enciende y se apaga, es intermitente. Esa es la sinonimia correspondiente al contexto de esa frase. Entre estas otro tipos de actividades, por ejemplo, de la lista propuesta a continuación, elija el sustantivo cuyo sentido coincida o se relaciona con cada una de las series de palabras numeradas del 1 al 8. Lista: exilio, hemisferio, agresión, etcétera, etcétera. Una oración: hechizo, embelezo, fascinación, delicia. En fin, estas actividades
promueven a un enriquecimiento del vocabulario de un estudiante, de una persona. Sin embargo, estos tipos de ejercicios son específicamente del área de español, pero en todas las materias, como el instrumento de la información que se utiliza es la palabra, el idioma español. En todo estas materias se debe de utilizar el español correctamente. Por lo tanto, cada maestro debe de enfatizarle si una estudiante está mal redactando algún texto en su área, por ejemplo en sociales, que obviamente si está mal redactado no se va a entender, eh, o, o no, no estará de manera efectiva lo que el estudiante intenta reflejar en su escrito, y por ende el profesor debe de mandarlo a corregir, identificar las palabras, cuáles están mal eh, utilizadas, subrayársela, debe subrayársela también, etcétera, 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 a pesar de que no sea un estudiante, un profesor, perdón, de lengua española o literatura. Aquí, ahora bien, en cuanto a las conclusiones y sugerencias que pude extraer del documento de Orlando Alba, en su diagnóstico, se encuentran las siguientes. Pues a pesar de las deficiencias sospechadas, la enseñanza pública en Santo Domingo muestra un grado razonable de eficiencia en la enseñanza del español. Sin embargo, aún no está claro si el nivel de progreso de los estudiantes de mayor edad es el más apropiado, sabiendo que ya terminaron la escuela. Aunque los resultados son comparables con otros países de Latinoamérica como Puerto Rico y Cuba, todos tienen una calidad lingüística similar. En cuanto a algunas sugerencias, independientemente de cualquier conclusión a la que se haya alcanzado, el compromiso permanente de todo estudiante y persona es desarrollar su potencial, y la escuela debe de colaborar proporcionando los medios para perfeccionar la competencia expresiva y capacidad para producir estructuras sintácticas complejas, es decir, redactar textos, redactar oraciones, eh, con oraciones no solo simples, también compuestas, que tengan un sentido más amplio, que pueda reflejar más lo que una información más completa. Se debe también incentivar a los jóvenes a leer, ya que leer es eficiente para ayudarle a madurar sintácticamente, a aprender a escribir. Pues así como se dice que para aprender a hablar, debemos de escuchar. Asimismo, para aprender a escribir, aprender a redactar, debemos sumergirnos a la lectura, porque así se va comparando los escritos, su cerebro se va adaptando más al estilo de palabra que está bien redactado. También es importante que los estudiantes realicen redacciones frecuentes y reciban retroalimentación. Y por último, es necesario mejorar la capacidad comunicativa de los estudiantes en todas las áreas. Y la lectura y la redacción son actividades fundamentales para lograr esto. Pues, sin embargo, los maestros no pueden supervisar adecuadamente estas actividades si tienen una carga de trabajo excesiva o un número excesivo
de alumnos, como es muy frecuente en las escuelas públicas de la República Dominicana, mayormente en ya a finales terminando los últimos cursos de secundaria, vamos a especificar el área de secundaria, ya hay menos estudiantes que que el primer ciclo de, de secundaria, pero aún así siempre está sobrepoblada los cursos de las diferentes escuelas. Y por lo tanto es responsabilidad de las administraciones o las autoridades del sistema educativo proporcionar los medios y las condiciones necesarias para el desarrollo de las habilidades lingüísticas de los estudiantes. Por ello, no hay que hacerse de la vista gorda y saber cómo aplicar refiriéndonos a todos los actores implicados, cómo fomentar y potencializar eh, estas, estas, estos, estos factores anteriormente previstos. Por ejemplo, todos los profesores deben de capacitarse constantemente, constantemente, no solamente en informaciones y contenidos para reflejarlo en el aula, sino también en estrategias que puedan utilizar, que puedan ser efectivas para el estudiante de hoy en día, eh, favoreciendo así el uso de tecnologías, el uso de diversas aplicaciones, el Internet, diversas herramientas que son útiles, también el trabajo o colaboración en equipo dentro de las aulas, que es bastante importante, ya que trabajando socialmente, pues se puede incrementar el estado de flujo, que es uno de los factores más importantes para que una persona adquiera la información de manera más rápida, la pueda aprender mejor porque le está atrayendo, aunque no le atraiga, por ejemplo, en los casos completamente los contenidos, pero por medio de las actividades, el estudiante quedará inmerso, se va a enganchar. Pues aquí, sin más preámbulo, esto es todo y les agradezco por haber estado con ustedes. Dejar de compartir pantalla. Pues sí, esto en sí es una visión del libro de Orlando Alba en en ese proyecto de investigación, el cual reflejó esas, esos enfoques anteriormente expuestos en su libro Datos para un diagnóstico de la enseñanza del español en las escuelas públicas de Santo Domingo. Y lo que se espera es seguir investigando, seguir brindando algunas técnicas, exponiendo lo que está mal y tratar de fomentar y potencializar las competencias, habilidades y todas las informaciones relevantes para tener mayor calidad. Así que hasta luego.